En el sistema de justicia siempre hay un tira y afloja, ¿verdad? Por un lado queremos castigar a los culpables, pero por otro hay que proteger los derechos de todo el mundo. Hoy vamos a analizar esta tensión a través de dos casos reales que llegaron hasta la mismísima Suprema Corte de México. Uno, un secuestro que puso a prueba los límites de una investigación policial, y dos, un debate sobre hasta dónde llega el poder de un juez para cambiar las reglas del juego. Muy bien, pues vamos a ello. Nuestra historia no empieza en un aula de derecho ni en un despacho de abogados, no. Empieza con un crimen real, dramático, que primero sacudió la vida de una persona y al final acabó sacudiendo los cimientos del sistema judicial mexicano. Todo arranca aquí, con este expediente. Un recurso de amparo. Es el rastro en papel de un caso de secuestro que, después de una condena, se convirtió en algo mucho más grande. Una batalla legal sobre los límites del poder del Estado cuando investiga un delito. Los hechos, la verdad, ponen los pelos de punta. El 7 de mayo de 2017 a Luis Fernando Maya Suárez se lo llevaron de su propia casa, mientras dormía. Y durante las siguientes 3 semanas, su familia vivió una auténtica pesadilla, negociando hasta que finalmente, el 28 de mayo, lo liberaron. Y esta cifra nos ayuda a entender la dimensión de la angustia. 265.800 pesos. Eso fue lo que pagó la familia para que Luis Fernando volviera a casa. Es un recordatorio del coste tan real, humano y económico que tienen estos crímenes. Bueno, la investigación policial dio sus frutos y se identificó a uno de los responsables, Fausto Ruiz Andrade. Se le juzgó y, ojo, le cayó una condena de 55 años de cárcel. A primera vista parece un caso de libro, ¿no? Justicia cumplida. Pero aquí es justo donde la historia da un giro inesperado. Porque esa condena no fue el final, ¿qué va? Fue el pistoletazo de salida para una batalla legal mucho más profunda. Una que iba a cuestionar la forma en que se había hecho toda la investigación. Y aquí está la pregunta que lo cambió absolutamente todo. La defensa no se puso a discutir si Andrade era culpable o inocente. No, fue a la raíz del asunto. ¿Las pruebas que lo llevaron a la cárcel se consiguieron respetando la ley? El argumento de la defensa fue directo y muy potente. La policía, en su afán por resolver el secuestro, podría haber cruzado líneas rojas. Podría haber violado derechos fundamentales que protege la Constitución. De repente, el foco ya no estaba en el secuestro, sino en los métodos de la policía. Y aquí chocaron dos gigantes, dos pilares de cualquier sociedad libre. Por un lado, el derecho a que nuestras comunicaciones sean privadas, y por otro, el derecho a que nadie pueda entrar en nuestra casa sin permiso, sin una orden judicial. La defensa dijo que en este caso se habían vulnerado los dos. Y mientras este debate sobre los límites del poder policial estaba en plena ebullición, surgió en paralelo otra gran cuestión, una que también va de límites, pero esta vez los del poder de los propios jueces, una cuestión de precisión y de alcance de la justicia. El concepto clave es este, la reclasificación jurídica. Suena muy técnico, pero es más sencillo de lo que parece. Básicamente es la capacidad que tiene un juez de mirar las pruebas de un caso y decir, un momento, la Fiscalía acusa por el delito A, pero los hechos demuestran que esto es el delito B. Pero claro, aquí viene el meollo del asunto. ¿Qué pasa si esa nueva etiqueta, ese delito B que dice el juez, es mucho peor para el acusado? ¿Qué pasa si conlleva una pena más alta? ¿Puede un juez hacer eso? ¿Es justo? ¿Es legal? Pues esto había creado un lío tremendo, una auténtica contradicción entre diferentes tribunales. Unos decían que sí, que por supuesto un juez puede corregir la acusación para que la justicia sea precisa, aunque eso perjudique al acusado. Pero otros tribunales decían todo lo contrario, de ninguna manera, porque si el juez hace eso, se está metiendo en el trabajo del fiscal y sobre todo deja al acusado indefenso ante un cargo nuevo y sorpresivo. Con estas dos preguntas tan importantes en el aire, la pelota estaba en el tejado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenía que intervenir, poner orden y fijar un criterio claro para todo el mundo. Venga, vamos por partes. Volvamos primero al caso del secuestro en Querétaro. La Corte tenía que decidir si una posible violación de derechos fundamentales durante la investigación era suficiente para tumbar una condena de 55 años. Y la decisión de la Corte fue rotunda. Se resume en esta frase del fallo, que es muy clara. En esencia, lo que dice es, devuelvan todo al tribunal anterior para que empiece de nuevo. Ojo, no es que lo declararan inocente, pero sí anularon el proceso tal y como se había hecho. Lo que la Corte estaba diciendo, en el fondo, es que la defensa tenía razón al plantear esa duda, que el caso debía revisarse desde el principio, pero esta vez con una lupa bien grande para asegurar que no se había pisoteado ningún derecho por el camino. El mensaje es potentísimo. En un Estado de Derecho, el fin no justifica los medios. Cómo se consiguen las pruebas es tan importante como las pruebas en sí.
Muy bien. Dejamos por un momento el caso del secuestro y pasamos a la segunda gran decisión. ¿Qué resolvió la Corte sobre ese poder de los jueces para cambiar la clasificación de un delito? Aquí la Corte hizo un trabajo de orfebrería jurídica. Dijo que un juez sí puede reclasificar un delito, pero, y es un pero muy grande, solo si se cumplen dos condiciones sagradas. Primera, no se pueden cambiar los hechos. El juez puede cambiar la etiqueta legal, pero no la historia de lo que pasó. Y segunda, y esta es clave, hay que garantizar el derecho a la defensa. Se tiene que informar al acusado del nuevo cargo y darle tiempo y oportunidad para defenderse. Así que, la respuesta definitiva es que sí. Un juez puede cambiar la clasificación de un delito a uno más grave, pero no de cualquier manera. Solo puede hacerlo si respeta al milímetro los hechos del caso y, sobre todo, si protege escrupulosamente el derecho del acusado a tener una defensa justa y completa frente al nuevo cargo. Entonces, después de ver estas dos decisiones, ¿qué nos dicen sobre cómo funciona la justicia en México? Pues nos pintan el retrato de un sistema que está en una búsqueda constante de un equilibrio que es muy, muy delicado. Es que es un verdadero acto de malabarismo. Por un lado, está la obligación de proteger los derechos de las personas, de garantizar que el Estado no abuse de su poder. Pero por otro lado, está la necesidad de que los culpables no se salgan con la suya por un tecnicismo y de que los jueces puedan aplicar la ley con la máxima precisión posible. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas más importantes, serían estas 4. La primera, el proceso importa. Cómo se hacen las cosas es fundamental. La segunda, los jueces no son meros espectadores, tienen un papel activo para que la ley se aplique con exactitud. La tercera, todo el sistema es un delicado equilibrio entre seguridad y libertad. Y la cuarta, que quizás es la más importante de todas, el derecho de una persona a saber de qué se le acusa y a poder defenderse es sagrado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que en realidad es el corazón de cualquier sistema de justicia en una democracia. ¿Cómo se equilibra la balanza para poder perseguir el crimen con toda la fuerza necesaria, pero sin que esa misma fuerza acabe aplastando las libertades que se supone que debe proteger? Es un debate que sinceramente nunca termina.